el sostenimiento que tengo ahorita como ser humano es que no importa qué chingados pase, no importa qué imperio se derrumbe, no importa qué huracán venga, no importa qué guerra empiece, yo me puedo sostener solo, de verdad, en todos los ámbitos de mi vida. No necesito nada externo a mí. Y eso para mí es el verdadero poder, porque me da soberanía. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida auténticos. El mundo necesita más gente responsabilizándose por construir la vida que quieren tener. Si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Regístrate en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Isidro Ovejas. La misión de Isidro es ayudar a las personas a autoconocerse y a sanar traumas transgeneracionales. Hoy hablamos de sus múltiples etapas de exploración cuestionando el status quo, de cuando vendió sus negocios para dedicarse a estudiar en escuelas ancestrales, de confiar en su sabiduría interna para seguir su camino cuando todos lo cuestionaban, y de entender que su propósito en la vida es ser libre y feliz. Solo como nota, Isidro estaba en medio de la naturaleza cuando grabamos la entrevista. Entonces, si escuchas pajaritos o algo de ruido de fondo, es parte del encanto. Isidro, estoy muy emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Es un gusto poder compartir y pues está padre el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y yo feliz de poder ser uno de tus experimentos, de tus ratas de laboratorio. Un gran experimento, definitivamente. Isidro, para empezar, me encantaría que me contaras un poquito sobre tu afición a los postres. Mi afición a los postres, Ajá. eh, creo que es más al chocolate que a los postres. Sí, una de las cosas que me hace estar contento en la vida es saber que hay chocolate. Como casi diario como cacao, chocolate o algún tipo de postre con chocolate en general. Pero sí, ¿a quién no le gusta el chocolate? Es muy raro. En verdad, es exactamente lo que yo pienso. Oye, Isidro, y para quien no te conozca, ¿pudieras contarme un poquito un resumen de tu camino de vida al día de hoy? Pues mira, yo creo que a mí me ha tocado vivir muy intenso desde que nací, entonces he tenido muchas vidas en una vida, ¿no? Pero más que resumirte como un timeline, a mí me gustaría platicarte un poquito de lo que es la certeza del ser y de lo que ya llegamos sabiendo desde que somos niños, ¿no? Porque siempre, desde que yo recuerdo, desde que soy muy, muy, muy niño, hay una certeza de mi camino, hay una certeza de lo que vengo a experimentar, hay una certeza de una conexión, pues, de conciencia muy inexplicable que creo que todos la poseemos y hay un momento donde, pues, este mundo nos pone a dudar, ¿no? Nos pone a dudar de nuestra verdadera esencia porque nos quiere meter en un cajón de un programa que ya estaba pactado desde el principio, dependiendo de dónde naciste, ¿no? Dependiendo de qué familia, ¿no? Entonces, pues a mí me toca nacer en una familia, pues se puede decir, eh, mexicana, muy old school, católica, cristiana, legionarios de Cristo, como muy, by the book, ¿no? Me toca nacer en una familia donde soy el único hombre, casi todas son mujeres las que me rodean. Pero sí, básicamente, pues me toca entrar en un modelo donde se esperaba demasiado de ser hombre primogénito, en un lugar donde hay puras mujeres, en donde es una cultura machista, patriarcal, donde ¿no? Todas las cosas que no juzgo, pero a final de cuentas las cosas son como son, ¿no? Así está la mayoría eh, de las estructuras sociales en las que vivimos hoy en día. Al hombre se le exige tener una cierta pauta, ¿no? Igual que a las mujeres, pero desde otro lado. Entonces, yo desde que soy niño
tenía esta conciencia y esta fuerza como de mandar a todo el mundo a la chingada, de no hacer cosas para quedar bien, o sea, no podía ir en contra de lo que yo sentía por encajar en un lugar, ¿no? Entonces, obviamente, pues, empiezan, ¿qué le pasa a este niño? Este niño tiene pedos, vamos a llevarlo al psicólogo, a los psiquiatras, vamos a empastillarlo, no vamos a inventarle 30,000 taglines de que si déficit de atención, que si hiperactividad, que si esto, que si lo otro, que, o sea, haciéndome encefalogramas, ¿no? Porque es inconcebible para una sociedad que alguien cuestione el status quo en el que te están queriendo meter. Entonces yo desde que llegué a esta tierra, para mí fue remar en contra de lo que no resonaba con mi esencia, ¿no? Entonces obviamente pues fui creciendo, eh, me corrieron de muchísimas escuelas, ¿no? Cuando entró mi etapa de pubertad, uf, o sea, te estás descubriendo a ti mismo, pero pues es duro cuando todo lo que te está diciendo alrededor que tienes que ser contra lo que te está diciendo tu ser de, no, o sea, libérate, sé libre, esto y lo otro, ¿no? Entonces, yo en vez de bajar las manitas y encajar, ¿no? Y decir, va, es que así se hacen las cosas, porque esto está bien, ¿no? Me decido ir por el lado de la rebeldía. Muy cabrón, ¿no? Entonces, al punto de que me mandan a una escuela militar, ¿no? Regreso de la escuela militar todavía más rebelde y ahí empiezo yo a literalmente ir en contra de todo sistema y autoridad, desde que tengo como 14 años, ¿no? Lo que me abre una etapa de exploración muy profunda, pero también pues heridas y traumas súper profundos de, pues de no encajar, ¿me entiendes? No ser visto y amado por ser, sino que es lo que sucede en esta sociedad. Eres visto y amado por lo que eres o por lo que tienes, ¿no? O por el estatus que tienes o por el quote o porque qué has hecho, ¿no? Entonces, si no has hecho nada, entonces eres un fracasado, ¿no? Y así medimos a la gente. ¿Qué voy a hablar yo con esa persona que no ha hecho nada, ¿no? Entonces, pues es duro y más cuando lo estás recibiendo por parte de tu familia, sistema, amigos, no todo. Entonces, sinceramente a mí empiezo a explorar esta etapa donde el deporte, el boxeo, la marihuana me ayudó muchísimo a mí en esta etapa. Por más que decían que era casi que era el demonio, ¿no? Porque fumaba marihuana, a mí era la única planta que me dejaba dormir. O sea, yo tenía un tema de tanto ataque psicológico, tantas preocupaciones que me metía, que yo no podía dormir en las noches, al menos que yo me fumaba mi churrito, ¿no? Y ahí tenía 15 años, 16 años, obviamente, pues o sea, era impensable, ¿no? Para el mundo en el que me tocó nacer, ¿no? Entonces, esa planta a mí me empezó a abrir, quieras o no, empieza a abrirme la conciencia, empieza a enseñarme, empieza a darme ciertas pautas, empieza a ayudarme a mi sistema nervioso a bajar, hasta el punto de que sí llega un momento donde me empieza a exponenciar la sombra y me saca también al mismo tiempo, ¿no? Pero durante toda esta etapa, pues fue una experimentación de rebeldía absoluta en contra del sistema, alcohol, drogas, ir, ¿me entiendes? En ese camino, ¿no? Y después llegó un momento donde, ¡pum!, algo pasa en mí, hay un clic que digo, observo, viene una muerte muy cercana de un amigo, ¿no? Y de otras personas. Me toca tener un control muy fuerte con la muerte y fue una muerte pues por temas de drogas y fue por una muerte por temas de este tipo, ¿no? Entonces ahí me cuestioné, ¿no? Dije, si voy en este camino, voy a una autodestrucción. Entonces decidí girar la manecilla, ¿no? Y entrar, ahora sí. Dije, bueno, pues sí, si no puedes con ellos, úneteles.
Entonces me volví el más fresa, pero ya desde un juego, ¿no? Ya no desde un deber ser, sino desde un tengo que meterme aquí, ¿no? Porque hasta eso no está tan mal la situación, ¿no? Entonces fue descubrir otra parte de mí, otro alter ego de mí, otra forma de hablar, de vestirme, de moverme, de, ¿no? Como toda esa parte donde empiezas a experimentar los antros y la fiesta y los amigos y bueno, para esto pues yo estaba muy muy cerca del boxeo. El boxeo siempre fue para mí una punta de flecha en mi camino. Las artes marciales son las que me han ayudado siempre a regresar a mi centro, a sacar mi ira, mi tristeza, mi enojo, ¿no? Como que las artes marciales para mí han sido así como claves sobre todo el box, ¿no? Y bueno, pues el box era mi pasión y era lo que me dejaba tener esta salida al grado de que pues empecé a competir en boxeo, ¿no? Estuve boxeando, yo creo que en competencias, estuve como 2 o 3 años, estuve boxeando en competencias, ¿no? Me quería ir a los Panamericanos, etcétera, pero bueno, acabó ganando la fiesta. Y sí, o sea, mi etapa de experimentación ahí fue otra etapa de experimentación de tener esta faceta, ¿no? Al mismo tiempo, pues siempre he sido una persona súper adicto a la adrenalina, ¿no? Estuve en el mundo taurino un rato, ¿no? Fui torero también, estuve pues, haciéndola de forcado, de plaza en plaza por los pueblos, todo esto al mismo tiempo, ¿no? En esta etapa de descubrimiento, ¿no? Y pues sí, también los toros a mí me enseñaron algo muy profundo, ¿no? Me enseñaron a realmente toparme con la muerte, ¿no? No solo con la muerte de un animal y la sangre y esa crudeza que hemos perdido hoy en día, de que ya ni siquiera vemos la sangre de los animales que nos comemos, sino que también es de tu propia muerte, ¿no? Porque cada vez que entras al ruedo, pues haces un rezo y a lo mejor no salgo de aquí con vida, ¿no? Y es afrontarte a esa situación de que puede ser el último momento de tu vida realmente, ¿no? Porque te vas a poner en una situación donde vas a arriesgar tu vida, literalmente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en este movimiento empiezo a entender más el mundo en el que yo nací, ¿no? Y después salgo a la universidad, ya en mis últimas etapas de la universidad, pues todo estaba como by the book, ¿no? Acabando la carrera, trabajaba para José Cuervo, o sea, me habían contratado, que era una de las mejores compañías para trabajar, tenía mi novia, todo estaba, mis amigos, como que ya, ¿no? Y de repente pues empiezan a suceder cosas. Una de estas es que me voy de viaje al Tíbet, me quedo perdido en los Himalayas porque se me pierde mi pasaporte, no me puedo regresar y ahí en esas montañas algo me pasó muy profundo que es inexplicable, pero bueno, o sea, me enfermé muy fuerte, ¿no? Y después energéticamente, físicamente y emocionalmente tuve como un reajuste al grado de que regresando de ese viaje a México, lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. Dije, yo no puedo seguir haciéndome pendejo de que este es el camino. Yo no puedo trabajar en una oficina, no nací para trabajar en una oficina. No, no puedo seguir engañándome, ¿no? Entonces renuncié a mi trabajo y me dediqué a emprender, a abrir mi primera empresa a los 22 años, que se llamaba Take Me Home, que era como lo que es un Uber. Y era para la gente que salía al pedo y entonces marcaba 01800 Take Me Home y iban por ti un coche y manejaban tu coche de regreso a tu casa. Y así estuve operando eso un año, después saqué un mezcal, después se quemó la producción de mezcal, quebró la compañía porque ya no le pude meter más y ahí fue cuando de esta etapa de irme by the book me di cuenta del poder que tenía yo de poder crear mi realidad, ¿no? Y no sé si tú lo debes de saber, ¿no? Pero como emprendedor está la etapa de resiliencia que tienes que tener de confiar en ti, porque todo tu alrededor te dice, no lo vas a lograr, ¿no? Llega un momento donde todo está en tu contra y no estás jalando y esto y esto y lo otro, ¿no? Y entonces fue
una etapa de mucha resiliencia, de confiar en mí y de confiar el camino que hacia donde iba y hacia adelante, ¿no? Entonces de ahí, pues siempre fui emprendiendo. O sea, llegué a tener más de, creo que 3 o 4 compañías. Una de ellas, una compañía de entretenimiento que tenía antros, restaurantes, bares, que fue un éxito, este, pero que también me llevó muy profundo a la oscuridad, ¿no? Y ahí es donde te voy a contar el tipping point que me llevó a esta integración de qué me hace y me convierte en la etapa en la que estoy experimentando ahorita, ¿no? Estaba yo ya en el mundo de los antros. Teníamos uno de los mejores antros de México que se llamaba El Walter. Teníamos eh, varios otros negocios, todos relacionados con el entretenimiento, el alcohol. Ya sabes, este mundo, pues es un mundo bastante dark en muchos sentidos, y más cuando te toca operarlo. Es un mundo de escape, es un mundo de drogas, es un mundo de trata de blancas, es un mundo de narcotraficantes, es un mundo de, en serio, de toparte con la oscuridad y darle un lugar, darle un espacio, que no juzgo para nada estas cosas, ¿no? Porque necesitamos tener estos lugares para poder experimentar, ¿no? Y por eso vamos, ¿no? Pero a mí en lo personal ya me estaba metiendo en una etapa muy profunda. En ese momento mi madre, que ya llevaba ya muchos años enferma, empieza a entrar en un proceso de ya dejar este plano. El mismo día que muere mi madre, a la semana muere uno de mis mejores amigos, de una forma muy rara, muy extraña, y entonces a mí me toca empezar a lidiar con 2 muertes al mismo tiempo. Y aquí es donde me empieza a pasar algo que solamente me pasaba cuando era niño, pero me volví a empezar a acordar, ¿no? Y esto es lo que viene para mí, lo que quiere decir el recordar, ¿no? Cuando yo era chico, a mí me mandan a los psiquiatras y a los psicólogos y todo esto, no solamente por el tema de la hiperactividad que tenía, sino también porque yo veía cosas que no estaban en una tercera dimensión, ¿no? El típico niñito que veía espíritus, que veía fantasmas, que hablaba con la abuela que no estaba ahí, ¿me entiendes? Y todos conocemos a estos niños, porque esos niños a lo mejor también fuimos nosotros, y a lo mejor a ti también te pasaba, pero a lo mejor no te acuerdas, ¿no? La sensibilidad que tenías. Entonces estaba tan a flor de piel yo, que literalmente empiezo a escuchar a mi madre, empiezo a escuchar a mi amigo, y empiezo a entrar en este contacto con lo paranormal que me empieza a choquear demasiado, ¿no? Empiezo a tener miedo, digo, ya ahora sí ya la perdí, ya valí madre, voy a acabar en un psiquiátrico, ¿no? Duda de lo que escuchaba, duda de lo que sentía, duda de lo que quería hacer, ¿no? Había un momento de duda y de obscuridad a mi alrededor muy, muy potente, ¿no? Y en ese momento llega un ángel, así literalmente, una persona que me lleva a otro ángel, que me lleva a otro ángel, que son puros mensajeros que a final de cuentas me hacen bajar un mensaje para mí, que es como la primera vez que una persona me dice, lo que tú estás viendo sí existe. En toda mi vida, en todo mi soporte de sistema, pero le digo, ¿cómo? Sí, sí existe. Hay un mundo paranormal, yo soy medium, desde hace tanto tiempo me dedico a ayudar a personas a cruzar del otro lado. O sea, me empieza a explicar de todo este mundo paranormal, me empieza a explicar de todo el esoterismo, me empieza a explicar, y en ese momento haz de cuenta que yo me doy cuenta de todo lo que me está hablando, que no estoy loco, que el sistema está diseñado para hacerme creer que estoy loco, porque hay una negación absoluta no solamente de la espiritualidad, pero hay un tabú gigantesco alrededor de la vida y la muerte. Y entonces para mí fue mi ventana de entrada. Entonces empecé a estudiar, ¿no? Empecé a estudiar con esta persona, empecé a estudiar todo, o sea, todos los ritos iniciáticos, la magia, empecé a estudiar la alquimia, empecé a estudiar, me metí así, y dejé de ir a los antros, dejé de trabajar en lo que trabajaba, dejé de pelar las empresas, como que ya me daban dinero, y me dediqué full a este llamado de descubrir qué es esto que llevaba negando
durante toda mi vida. Y ahí es donde empiezo a encontrar las respuestas, ¿no? Porque eso me lleva a diferentes iniciaciones, con diferentes escuelas, ¿no? Porque, digo, son escuelas que no las vas a ver en internet, ¿no? No son escuelas de Harvard. Son escuelas que no son la típica escuela de la forma occidental en la que se enseña. Son escuelas muy antiguas, son escuelas ancestrales, y entonces empiezo a entrar en diferentes escuelas. Una de ellas pues fue la escuela Shipibo, pues, que es una tribu de la selva amazónica, con la ayahuasca. Después entro al mismo tiempo con los Wixárika, lo que hoy en día conocemos como huicholes. Empiezo a peregrinar con ellos y aprender toda esta escuela de lo que quiere decir realmente sembrar la tierra, la espiritualidad desde la conexión con la tierra y con los espíritus de la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo empiezo a estudiar con los Lakota, con la tribu Oglala Sioux, ¿no? de los nativos americanos del norte. Y este es el Camino Rojo que le llaman, ¿no? Es la escuela del Camino Rojo. Y al mismo, o sea, en paralelo, mi vida, toda mi vida, se revolvía acerca de estudiar. Estuve muchos años. Si no estaba en la selva, en el Amazonas, estaba en la montaña. Si no estaba en la montaña, estaba en el desierto. Si no estaba en el desierto, estaba en alguna ceremonia o en alguna cátedra o en alguna clase. Y en paralelo empiezo yo a limpiar mi cuerpo, a desintoxicar, dejo de tomar, dejo de comer carne, empiezo a entrar en una etapa de purga muy profunda, no solamente física, sino que también fue purga mental, purga emocional. Empiezo a realmente darle la vuelta, escuchándome a mí mismo, ¿no? Por dónde iba la cosa, ¿no? Al grado de que durante casi 2 años, pues dejé de ver a mi familia, dejé de ver a mis amigos, dejé de existir en la sociedad. Durante mucho tiempo desaparecí por completo, ¿no? Y es este retiro que realmente me lleva a la realización primera de darme cuenta que siempre vas a cambiar. Que no importa lo que tú crees que eres, ese ser que tú crees que eres va a tener una etapa de cambio y vas a ser una persona completamente distinta en diferentes etapas de tu vida. Entonces, me empieza a dar muchísimas herramientas para yo poder alinear y empezar a literalmente tejer mis creencias desde lo que mi ser quería hacer. Y no desde el deber ser de lo que la sociedad me imponía hacer, o desde lo que mi familia me imponía hacer, o desde lo que el sistema occidental me imponía hacer. Entonces me empiezo a atrever a hacer cosas que en el círculo en el que yo estaba, pues nadie hacía. Me empiezo a llegar a lugares que pues solamente siguiendo tu intuición interna puedes llegar, ¿no? Porque todo está diseñado para que no llegues ahí, para hacerte dudar de ti mismo en muchos sentidos. Entonces, básicamente, esta es la etapa de mi vida en la que le llamo que fue como el regreso a casa, ¿no? El regreso a mí mismo, el regreso a confiar en mi intuición, el regreso a confiar en lo que quiero y hacerlo. Y no solamente eso, sino también a limpiar todas estas cargas ancestrales que todos traemos, ¿no? Que para mí al final de cuentas son aprendizajes. Que sí, que vas a repetir el patrón de tu papá, vas a repetir el patrón de tu mamá. Te estás dando cuenta que el mundo está cambiando a tu alrededor y quieres seguir el caminito que ya sabes que te va a llevar a un lugar donde no quieres. O te atreves a ser un pathfinder, te atreves a ser un changemaker, te atreves a ser una persona que agarra la lanza y dice, lo voy a hacer diferente,
porque vine aquí a hacerlo diferente. Y necesitas un buen par de huevos para eso. Porque todo tu alrededor te va a hacer dudar. Porque tenemos un miedo muy cabrón al fracaso. Porque es algo inexplorado. Porque nadie lo ha hecho. Entonces es como esos aventureros que se tenían que ir a explorar a los lugares donde nadie había llegado, ¿no? Un Jacques Cousteau, ¿no? Pero de tu propia vida. Lo voy a hacer como nadie lo ha hecho. ¿Cuál es mi referencia? No hay referencia. Es con los ojos vendados y a lo desconocido. ¿Quién te guía? Pues la confianza en ti mismo, tu intuición. Y al darme cuenta yo de esto, de cómo estaba yo avanzando, sintiéndome mejor, en el proceso tuve que vender todos los antros, porque ya no había congruencia con quien yo era, con quien yo quería ser. Decía, güey, ¿cómo creé todo esto? Sí, me permitió experimentar muchísimo, pero al final de cuentas creé un imperio para escapar de mi sensibilidad, para alcoholizarme, para escapar de mi realidad, para mantenerme con los ojos vendados, ¿no? Entonces vendí todo esto y a la par empecé a descubrir que podía ayudar a otros a recordar este tipo de cosas. Entonces, para esto yo ya tenía muchos años de estudiar anatomía, bioenergética, cuerpo humano, cuerpo físico, cuerpo emocional, o sea, toda la psicología que a mí me ayudó para desprogramarme. Y entonces se me acabó la lana y tuve que empezar a ejercer con las herramientas que tenía como terapeuta, porque ya lo hacía, pero lo hacía como muy amigos, familiares, ¿no? O sea, el momento en el que me abro a ser esta persona, ¿en qué momento yo me imaginé que iba a acabar dando consultas de masaje? Y si lo ves todavía en una parte más, ¿en qué momento te imaginas que vas a ser masajista? De ser un emprendedor y ver todo este mundo de las maestrías, tus amigos haciendo maestrías en Harvard, entrando acá, allá, bla, bla, toda la presión social, ¿no? Toda la presión y tú haciendo masajes, cabrón, a tus 27 años. No mames. En la cabeza de cualquier persona eso es un fracaso automático. Y ahí es donde ya todo mi trabajo y toda la confianza en mí mismo me hacen sostenerme ahí y empiezo a darme cuenta del don que tenía en las manos para ayudar a liberar cosas del cuerpo. Entonces empiezo a trabajar con una línea que se llama biodecodificación, que es ayudas a sacar el trauma de las células y las memorias ancestrales que traemos de las células, al grado de que me empiezo a volver tan bueno y empieza a correrse la voz de mi trabajo, que literalmente me empiezan a contratar en Seattle, en San Francisco, en Costa Rica, todo pagado en los Hamptons, en Nueva York. En México tenía ya muchísima gente y pues estuve dando servicio, este tipo de servicio estuve dándolo, todavía lo sigo haciendo, ¿no? Pero realmente así full, que hacía 4 sesiones al día, pues fueron como 6 años, ¿no? Cada sesión dura como 2 horas y media y es trabajar con traumas profundos de las personas. Y estamos hablando de que pusieran 4 al día, ¿no? Son 8 horas al día que estás lidiando con traumas de las personas, que estás lidiando con sus profundidades, con sus obscuridades, con sus sombras, con sus abusos, por muchos años, por 6 años, ¿no? De lunes a viernes, a veces hasta sábados y domingos trabajaba, ¿no? Y para mí cada persona con la que trabajaba era un libro a leer, porque literalmente las historias, todos podríamos tener nuestra película en Netflix, ¿sí o no? O sea, literalmente todas nuestras historias son de película. Todo lo que hemos vivido, hasta la que tú creas que es más aburrida, si te pones a desmenuzarla, te comes las palomitas.
escuchando su historia, ¿no? Entonces, empiezo a dar cuenta de esto, ¿no? Todas las personas que llegaban ahí con su historia, con sus traumas, con su esto, se volvían bibliotecas de información de la conciencia humana para mí. Porque empezaba ya a encontrar patrones, empezaba a encontrar partes del cuerpo que a ver, ¿por qué todos los hombres que llegaban tenían lo mismo en el hombro y acá, ¿no? ¿Y por qué acá? Entonces empiezo a hacer todo este estudio que me empieza a dar un acceso a la conciencia colectiva muy profundo de cómo y en dónde están los traumas transgeneracionales como hombres y como mujeres que estamos transitando como sociedad, ¿no? En este tipo de estratos sociales en los que yo me estaba moviendo. Y entonces ahí es donde empiezo yo a compartir talleres. Porque digo, ya no lo puedo, o sea, ya tengo las herramientas para hacerlo de una manera colectiva, porque ya sé que lo que yo voy a llevar a la mesa a esas personas es algo que todos tienen en común. Y lo que yo mueva en ese taller va a ser tan arquetípico que voy a ayudar a que todos recuerden cómo liberarse y cómo cosechar la sabiduría de esas partes. Y era impresionante llegar a dar los talleres y ver a la gente recuperar su poder, ver a la gente recuperar su sabiduría, ver a la gente darse cuenta lo mismo que me pasó a mí en su momento. Oye, no estás loco. No estás loco. Lo que estás sintiendo, ese impulso de crear en ti algo nuevo, diferente y distinto, no viene más que de tu alma, de tu ser, ¿no? Y confía en ese impulso y confía en esa parte de ti y en esa sabiduría interna que te está constantemente guiando y que todos tenemos allá adentro, pero que nunca nos enseñaron a escuchar. Nos enseñaron a, doctor, cúrame, ¿no? Porque yo no sé. Yo no sé cómo funciona mi cuerpo. ¿Para qué voy a saber cómo funciona? Que mi estómago digiere, ¿qué es eso de digerir? ¿Cómo funcionan mis hormonas? No, eso se lo dejo al doctor. Entonces le dejamos a un externo nuestro propio conocimiento de cómo funcionamos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Y entonces entregamos todo nuestro poder a lo externo. Y obviamente lo que sucede es que eso no nos deja reaccionar. Digo, no nos deja responder por nosotros mismos. Si a ti te empieza a doler el estómago y tú no sabes cómo funciona el estómago y qué enzimas digestivas son las que se están moviendo y en qué parte de tu cuerpo te está doliendo, pues obviamente vas a ir con alguien a que te diga. Pero si tú tuvieras ese conocimiento o ese contacto con tu cuerpo ya trabajado, pues entonces te pones a ver, me duele el estómago. A ver, déjame, le pregunto a mi cuerpo. Es que estoy digiriendo este tema. Porque el estómago no solo digiere cosas físicas, también digiere cosas emocionales, también digiere, y por eso ahorita la colitis, ¿no? Y todas esas inflamaciones que nos damos cuenta que es por el estrés, ¿no? Pero todo este desconocimiento de nosotros mismos, que nos lleva a entregarle el poder al doctor, al maestro, al científico, nos quita nuestra habilidad para responder. Y en estos talleres era como regresarle esas joyas a la gente. Entonces yo veía o sea, te empieza a alimentar unas partes de ti que no, es inexplicable. Para mí, cuando yo veo a una persona retomar su poder, es como si me ganara un premio, ¿no? Porque digo, o sea, como que refuerza mi propio poder. No sé si me doy a entender, pero cuando veo a alguien tomar su poder, como que yo tomo todavía más el mío. Y entonces se empieza a volver una pasión absoluta que hoy en día la sigo ejerciendo, que hoy en día estoy entrando en una etapa de regresar a mi parte de emprendedor empresarial, tengo mi compañía de wellness, estoy expandiéndome a tomar otros espacios y estoy en un cambio muy profundo otra vez, una vez más, ¿no? Pero lo que me diferencia de ese cambio a todos los otros cambios es que ya me conozco. O sea, realmente, y no solamente a un nivel psicológico,
a un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel espiritual, ¿no? Entonces, el sostenimiento que tengo ahorita como ser humano es que no importa qué chingados pase, no importa qué imperio se derrumbe, no importa qué huracán venga, no importa qué guerra empiece, yo me puedo sostener solo, de verdad, en todos los ámbitos de mi vida. No necesito nada externo a mí. Y eso para mí es el verdadero poder, porque me da soberanía, porque no tengo ninguna codependencia. Tengo interconectividades que sí, soy parte de un sistema más grande, ¿no? Necesito agua, ¿no? Necesito amor, necesito cariño, ¿no? Pero ya no, o sea, es el conocimiento de mí mismo y el poder que tengo que me hace pues, que venga lo que venga. O sea, atreverme a hacer lo que quiera, pero no desde la inconsciencia de, pues venga, vamos a ver si podemos, de saber que puedo, ¿no? Y eso es lo que ahorita se ha vuelto como mucho mi misión de vida, ¿no? O sea, ayudar a las personas a volverse soberanas de sí mismas. Ayudar a las personas a que entren a conocerse a sí mismas, a entender cómo funcionan sus sistemas, cómo funcionan sus órganos, cómo funcionan sus mentes, ¿no? Que para mí son cosas que ojalá las siguientes generaciones lo tengan desde niños, ¿no? Ese es mi rezo, eso es por lo que yo rezo, eso es por lo que yo pido. Y ahí estoy, ¿no? Prácticamente. Fíjate, qué historia de vida más llena de aprendizajes. Y déjame, como repito un poquito lo que me llevo y es, tú has tenido como una búsqueda, ¿no? De autoconocimiento a través de dos diferentes versiones. Una es la parte de culturas ancestrales y te fuiste con los huicholes y mayas y toltecas y al Amazonas con los Juniquín y al Andes y al Valle Sagrado con los Quechua y con los Sioux, ojalá en los nativos americanos, y te fuiste al Tíbet y a Egipto y luego estudiaste los guardianes de la sabiduría védica y como que fuiste recopilando toda esta sabiduría ancestral, pero al mismo tiempo también te metiste en temas de ciencia, ¿no? Herbolaria, anatomía, psicología, metafísica, neurociencia, y como que los fuiste juntando y luego los fuiste poniendo en práctica, ¿no? A través de los masajes y diversos mecanismos. Y todo eso te fue llevando ahora a tu poder dar cursos colectivos para que en lo que tú fuiste aprendiendo a depender solo de ti mismo y no necesitar de nada más, necesitar, ojo, no que te guste no tener nada, pero no lo necesitas, pudiste ir haciendo o compartiendo esa sabiduría y ese conocimiento a otras personas para que logren estar en un nivel similar, que a mí me parece sumamente poderoso. Entonces, eh, eso me parece fascinante, Isidro, y gracias por compartir. Ahora, me gustaría que me platicaras un poquito de tu filosofía de Raw Humanity. Bueno, todo esto que te he estado compartiendo, también hay una creencia muy colectiva de creer que el que se encarga de conectarse con el mundo espiritual es una persona especial, que el que se encarga de resolver un problema matemático es un genio, ¿no? En un problema matemático complejo, que el que se encarga de, o sea, siempre hay un, yo no estoy a esa altura, ¿no? El gurú está arriba de mí, el sacerdote está arriba de mí, el iluminado, ¿no? Está arriba de mí. No, es que este güey está en otro nivel, ¿no? Siempre nos encanta poner a alguien en un pedestal y meternos abajo o al revés, ¿no? No, es que yo ya soy un chingón aquí, ¿no? Yo ya, ¿no? Y eso es lo que genera una jerarquía de desempoderamiento absoluto, tanto como el que se siente iluminado y está arriba y se siente mejor que los demás, tanto como el que está abajo y se pone abajo, ¿no? Entonces, para mí fue clave en mi desarrollo para también disolver mis propios egos, tanto las veces como las que me puse arriba o me he puesto arriba como las que me he puesto abajo, decir, a ver, ¿qué es lo que nos une? ¿Cuáles son las aristas? ¿Dónde realmente está la joya de información? Uno, en la experiencia humana. Todos necesitamos agua, aire, comida,
techo, fuego, para sobrevivir. Todos tenemos un cuerpo humano con 2 ojos. Digo, si te va bien en la feria, va. Pero bueno, nuestros cuerpos son similares. Son completamente distintos porque cada uno de nosotros somos auténticos. Tú eres distinto a mí. Y no hay nadie como tú y no hay nadie como yo. En el mundo, somos únicos en el mundo. Tenemos diversidad. Pero hay una similitud porque tú cagas y yo también. Tú te vas a morir y yo también. Necesitas agua limpia y yo también. Entonces, Raw Humanity es una filosofía de regresar a esas aristas que hemos dejado a un lado que nos unen como seres humanos. Por ejemplo, los altares antiguos no eran para venerar a dioses. El ser humano tiene un cierto Alzheimer porque vivimos tantas experiencias tan seguido que se nos olvida. Nos olvidan muchas cosas. Pero si tú en tu altar pones algo que te regrese a lo elemental para tu supervivencia, y que no se te olvide el agua, mijito, que no se te olvide cuidar el fuego, y que no se te olvide cuidar la tierra, y que no se te olvide cuidar el aire que respiras, y te vas a lo elemental, porque es elemental, y por eso los elementos siempre están en un altar. Porque como sociedades, hoy en día, escondimos nuestros altares, los quitamos, les dejamos de dar importancia a las cosas elementales. Estás en la ciudad, estás respirando metales pesados, el aire está contaminado, los pensamientos de la gente están contaminados, el agua está contaminada, la sexualidad de las personas está contaminada, las emociones están contaminadas. Toda la comida que comemos es transgénica, la tierra está infértil, la gente se está enfermando físicamente. Entonces, es una consecuencia. Si queremos regresar como humanidad, tenemos que regresar a lo que nos hace humanos. Si queremos sobrevivir como humanidad, tenemos que regresar a cuidar lo que nos hace humanos. Y otra vertiente de esta parte de Raw Humanity, que no solamente es regresar a lo elemental, también es esta parte de todos estamos en la misma experiencia, se hace lo iluminado, el chingón o el pobre y jodido, estamos viviendo lo mismo. Emociones, pedos, seas de cualquier estrato social, hasta el más rico, hasta el más pobre, está viviendo su pinche infierno y su cielo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de eso se trata la experiencia humana. Eso es lo que nos hace crecer como conciencia. Entonces también es quitarle el tabú a Dios, a la espiritualidad, y saber y voltearnos a ver a los ojos y ser sinceros con nosotros mismos y decir, no tengo puta idea. Y está bien. No tengo que darle una explicación. ¿Hay algo más? Sí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le quieres decir? ¿Quieres decir Jesús, Buda, Krishna, Alá? ¿Qué chingados? Los americanos le decían Huacantanca, gran misterio. Los nativos americanos, el gran misterio. ¿Quién sabe? No sabemos. Esa es parte de la humanidad. Las religiones son instituciones. Nada más. Es como una empresa. Una compañía. Punto. Creada por el ser humano. Tiene un fundador. Entonces recuperar también esa parte de voltearnos a ver y decir, hey, sí, tengo mucho conocimiento porque he experimentado en la vida, pero tú también. Enséñame. ¿Cuál es tu historia? Enséñame. No quiero saber porque voy a aprender de ti también. Y para mí ese es un tejido social sano. Cuando nos vemos realmente a todos como maestros, todos a los ojos, todos como alumnos, donde podemos darle espacio a estas partes también de
sí, cabrón, soy humano y la cago y me enojo y puedo cometer actos violentos y puedo ser un cabrón y tú también, pero no, hay una máscara, ¿no? De todo eso sucede, pero por abajo del agua, ¿no? El padre Maciel se andaba de pedófilo por todos lados, pero con su pinche cara de mustio, ¿no? De, ay, sí, los salvemos a los niños, ¿por qué? Porque no hay un espacio. Oye, ¿sabes qué? Me gustan los niños, tengo un pedo sexual. No, ese güey tiene que ir a la cárcel. Castigamos, castigamos nuestros errores de una forma en la que necesitamos esconderlos, necesitamos taparlos. ¿No? Nuestra sociedad se considera algo malo enojarse. El que se enoja, se ve mal el que se enoja. No, güey, pues todos estamos sintiendo. Está este psicólogo que se apellida Stutz, que habla que las tres certezas de la vida son el, el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante, ¿no? Y me parece muy interesante cómo se hila con tu filosofía de Raw Humanity, porque es como, oye, siempre va a haber trabajo y siempre va a haber necesidades y creo que es aprender a discernir dónde está lo que realmente importa de lo que no, ¿no? Y no hacernos bolas. Ahora, nos quedan pocos minutos, Isidro, y me gustaría hacerte tres preguntas antes de cerrar. Y una es toda esta parte de liberando lo masculino y lo femenino y la parte de opuestos y corporal. Y sé que tú haces muchos círculos, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Y me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Pues mira, te lo voy a hacer muy simple. Para poder generar un cambio colectivo, primero nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo te pones de acuerdo? Te tienes que juntar. ¿Cuál es la única geometría que no tiene una jerarquía? El círculo. Entonces estás en un círculo y vas a traer un tema al centro. ¿Qué está pasando con el masculino, por ejemplo, lo que te decía de la liberación del masculino? Bueno, entonces ¿a quién tienes que traer? Pues primero tienes que hablarlo con hombres, y luego tienes que hablar con mujeres, y luego lo tienes que hablar con hombres y mujeres, y luego los hombres y las mujeres tienen que traer su perspectiva, y luego de esa perspectiva, entonces puede llegar a realmente surgir entonces un acuerdo colectivo de vamos a sacar esto y vamos a meter esto, porque esto no está sirviendo, esto no está funcionando, ¿no? Entonces muchos los círculos son eso, son espacios donde hablamos y debatimos y traemos nuestra propia perspectiva a un espacio para que se hable en colectivo cosas que normalmente no se hablan. Por ejemplo, el hecho de que como hombre, desde que tú tienes 13 años, te enseñan a abusarte sexualmente. Y en muchos estratos sociales te llevan hasta un prostíbulo. Y eso, hacerte hombre. Pues yo te llevo ahí a hacerte hombre. Porque si no, no eres suficiente hombre. Entre más mujeres tengas, más hombre eres. Ay, si no te pelan ninguna, nah, güey. Estás jodido. Y eso se llama abuso sexual normalizado. Es un trauma colectivo que todos los hombres traemos, que se ha perpetuado por muchas generaciones y que hoy en día está causando estragos muy cabrones. Y ese sería un tema, por ejemplo, que se trae a la mesa, en un círculo. Oye, ¿lo ves o no lo ves? ¿Tú lo ves? Y por eso se llama liberando, porque quitas de lo oculto, ¿no? Fíjate qué interesante. Y me gusta también mucho esto que dices que todos somos maestros y alumnos, unos de los otros. Y me contaron por ahí una anécdota que fuiste un temazcal y la persona oficiando el temazcal, que era pues, un maestro en muchos sentidos de la palabra, terminó agradeciéndote a ti porque unos meses antes tú le habías llevado no sé si un círculo de hombres o algo, pero como que te agradeció que le cambiaste la vida en el tema de su masculinidad y sexualidad y me pareció algo sumamente representativo este ejemplo que me acabas de dar, ¿no? Pero, pero bueno, Isidro, oye, me gustaría hacerte dos preguntitas más. Una es la parte de, me gustaría saber, ¿has hecho
muchísimos procesos espirituales y has tenido muchísimas etapas filosóficas y me gustaría que me platicaras alguna que te haya marcado. La más reciente que tengo es un viaje a Egipto que hice este año y fue un viaje que me marcó profundísimo porque llegué a tocar, realmente a tocar la base del por qué y cuál es mi propósito. Te lo voy a resumir en 2 palabras. Libre y feliz. Eso es lo que quiero. Y realmente resumir todo en eso. Qué increíble. Yo creo que ahí hay muchísimo de dónde rascarle. Dejémosla para la próxima. Y me gustaría cerrar preguntándote, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Yo le diría que primero acepte que está insatisfecho y que luego se pregunte qué está aprendiendo con su insatisfacción. O sea, ¿qué le está enseñando a estar insatisfecho? A lo mejor haciéndose esas preguntas, a lo mejor se da cuenta que no está tan insatisfecho como él cree. Fíjate qué interesante reflexión, porque es cierto, ¿no? La insatisfacción puede ser relativa. Y me gustaría, bueno, primero que nada agradecerte, Isidro. Creo que hay muchísimo que aprenderte. Yo me quedé con ganas de, de muchísimo más. Creo que tocamos solo la superficie y en otra ocasión me gustará aprender muchísimo más de tu proceso con cada una de las culturas ancestrales, con cada una de las ciencias y has tenido muchos viajes, que te fuiste a Petra, no, bueno, muchísimas cosas que quisiera preguntarte, pero dejémosla para la próxima. Te quiero agradecer mucho por estar acá el día de hoy. Creo que lo que compartiste ha sido verdaderamente profundo e interesante y tu camino de vida realmente me parece extraordinario. Entonces, gracias por estar acá, gracias por compartir. ¿Y dónde te pudiera seguir la audiencia? Bueno, normalmente Instagram, Instagram @Isidro Ovejas, muy simple. Y ahí yo estoy posteando de repente cositas que siento, que reflexiono, ¿no? Lo que siempre pongo ahí es para mí y para quien le llegue, ¿no? Y sin ninguna pauta de acá gurú ni maestro espiritual, ¿no? Sino como un ser humano que está viviendo una experiencia bastante fuerte en estos momentos, como todos nos está tocando vivir cambios muy profundos y simplemente me pueden seguir y escribirme y también contarme su historia y con mucho gusto yo los puedo escuchar porque pues sí, lo que te decía, somos maestros y alumnos realmente, ¿no? Y nada es coincidencia y no hay casualidades. Y pues agradecerte también a ti, ¿no, Oscar? O sea, sé que estás abriendo este tipo de espacios desde un llamado también interno tuyo, ¿no? Y de cierta forma eh, estás teniendo tu estudio también a través de esto, pero lo que te puedo decir es, o sea, sigue adelante. Si tú eres fiel realmente a tu convicción del por qué lo estás haciendo, pues tienes un factor diferenciador que nadie tiene, porque tú eres único. Entonces, pues sigue adelante, mi hermano, sigue adelante, te va a ir muy bien mientras no pierdas el hilo del por qué empezaste a hacer esto. Porque Gracias, Isidro. muy padre que abras estos espacios y que quieras compartir las historias de la gente, porque ahí es donde más aprendemos los unos de los otros. Gracias por escucharme también. Ahora sí que como psicólogo, estás siendo un psicólogo colectivo. Te mando un abrazo, Isidro. Muchas gracias. Otro, mi hermano. Cuídate mucho. Isidro me parece alguien que ha construido un camino verdaderamente auténtico. Alguien que ha sabido escuchar a su intuición y seguir su curiosidad, aunque no tuviera un guía que le pintara el camino. En mi opinión, Isidro es un referente de crecimiento y contribución. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu camino de crecimiento y a compartir este episodio con alguien que también deba hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo camino
extraordinario, del cual te dejo una probadita. Tengo esa libertad de decir qué quieres hacer, a dónde te puedes ir. Porque es eso, ya aprendí que puedes hacerlo, que no pasa nada. Yo no quiero decir, y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera hecho. Yo quiero, de verdad, o sea, mi goal en la vida es tener 70 años, voltear atrás y decir, wow, pum, lo hiciste, ¿ah?